Muy bien. Eh, Conforme a nuestro calendario de lectura, vamos a estar viendo el día de hoy un Lucas capítulo 21. Quise tomar Lucas capítulo 21 porque es un tema que ya hemos visto, ya lo vimos creo que 2 o 3 meses, que es acerca de las cosas futuras, ¿sí? ¿Por qué lo quise retomar? Porque voy en el transporte, escucho hablar a la gente, gente que conozco, le escucho hablar, y la gente está como que atemorizada, está con miedo referente a las cosas y acontecimientos que en estos días están sucediendo. ¿Y a qué me refiero? Pues la gente tiene el concepto de que pues ya próximamente estamos en agosto, en el mes siguiente es mes de septiembre. Y en el mes de septiembre, casi cada año en la Ciudad de México, sobre todo, ¿qué ocurre? Catástrofes, terremotos. Entonces, la gente está muy, muy asustada. Eh, Ven eso, ven la guerra entre Rusia y Ucrania, ven muchas cosas que hasta en nuestro mismo país están ocurriendo, ¿sí? O que pueden ocurrir. Inclusive, algo, bueno, no, pero no se rían de mí. Inclusive ya hasta este famoso, reportero Jaime Maussan ha tenido un auge estos últimos días porque ya, según Estados Unidos, ya declaró abiertamente de que ellos sí han tenido contacto con seres extraterrestres y tienen naves y tienen bueno, tienen ese trato, tienen cadáveres de extraterrestres. Entonces, ha habido un boom. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que genera en la gente? Expectativa, pánico, no saben qué va a pasar, no sabe qué es. Entonces, coincidentemente, pues Lucas capítulo 21 nos habla. Ya nosotros habíamos visto este tema con Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 5, ya hemos visto en Apocalipsis, ya hemos visto lo que es Ezequiel, pero Lucas también toma ese dato. Y lo quise tomar también Marcos, pero hoy nos vamos a enfocar en Lucas. Y de hecho, según sea el caso o según sea, si hay preguntas, vamos a ir de otro lado a otro lado, pero yo me quiero enfocar solamente en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, porque Lucas no que hable cosas diferentes, sino habla de lo mismo, pero amplía mejor, ¿sí? El tema de lo que son las cosas futuras y vamos a terminar con el Evangelio de Juan. Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos en Lucas capítulo 21. ¿Sí me explico? Entonces, por eso para mí ha sido importante eso y bueno, saben, grabamos el video y pues es una forma de poder compartir a la gente y poderle mostrar conforme a la Biblia el de si sí es importante que se sientan abrumadas por todas estas cosas o no hacer caso de ello, ¿sí? Digo, a lo mejor digo, es un tema que ya lo vimos aquí en Aposento Alto, pero es importante retomarlo, no solamente para nosotros, sino para mucha más gente que verá este video. Bien, igual es predicación, pero recordemos que aquí en Aposento Alto dicen las reglas cambian, ¿verdad? Las reglas cambian, entonces aquí lo hacemos como un estudio. Nuestro propósito es que jugar a la iglesita o aprender realmente la palabra. Entonces, si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios, si hay reclamaciones, todo en el amor del Señor se le dará y se intentará dar respuesta. ¿Sí? Lucas capítulo 21. Bien, vamos a Lucas capítulo 21, versículo 5.
Ya estamos ahí. Dice lo siguiente. Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo, con su majestuosa arquitectura de piedra y las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo: viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Versículo 7. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará de esas cosas? Que estas cosas están por ocurrir. Y si recordamos en Mateo capítulo 24, todo Mateo es la respuesta a 3 preguntas que le hacen los discípulos. Igual, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Si recuerdan eso, es prácticamente tanto Lucas como Mateo están hablando de la misma ocasión. Versículo 8 dice, Él les contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Ahora, algo que tenemos que entender es de que en Mateo capítulo 24, cuando vimos ese texto, vimos el contexto cultural en el cual Jesús está contestando. ¿Y en qué contexto lo está haciendo? ¿Como judío, como cristiano, como gentil o cómo lo está contestando? Como judío. Y aquí Lucas, ¿cómo lo estará haciendo? De la misma forma, porque estamos hablando del mismo acontecimiento. ¿Sí me expliqué? Entonces, Jesús judío contestándole a otros judíos. ¿Sí? Ahora, cuando dice, muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, ¿por qué lo está diciendo Jesús? Porque sabe que su pueblo está esperando al Mesías, que realmente es él. ¿Sí? Pero su pueblo lo aceptó. No lo aceptó. ¿Qué dice Juan, capítulo 1, versículos 11? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Su pueblo no lo recibió. Entonces, él, muy consciente de las cosas futuras, sabe muy bien que su pueblo judío, tristemente, no lo aceptaron cuando él vino, pero sabe que en un futuro todavía su pueblo Israel estará esperando a ese Mesías. ¿Sí me explico? Otra cosa que quiero resaltar antes de ir más adelante: ¿cuál es la nación protagonista dentro de la Biblia? La iglesia, Israel, los gentiles, Israel. ¿Sí? Eso es algo que también cuando nosotros hacemos una lectura en cuanto a las cosas futuras, tenemos que entender eso, que el protagonista es Israel. ¿Es la iglesia? No, no es la iglesia, es Israel. Entonces, si no hacemos esa diferencia, si no recalcamos eso, nosotros que somos parte de la iglesia, vamos a ver en estos textos la iglesia siempre. ¿Sí? Y no lo podemos hacer porque si no, estaríamos interpretando mal y estaríamos sacando completamente todo fuera de su contexto. ¿Sí me explico? Ahora, hay algo interesante en esta observación que el Señor Jesucristo hace. Dice, muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Pregunto, a nosotros que no somos judíos, sino que somos gentiles, cuando se nos habló de Jesucristo, pregunto, a alguien de los que estamos aquí se le dijo: mira, ya está aquí el Mesías? ¿Íbamos a entender? ¿Qué me estás hablando? ¿O de qué secta de qué secta vienes? ¿Sí? El término Mesías, ¿a quién se hace referencia? A Jesús, pero a Jesús en un entorno judío. ¿Sí? Entonces el concepto judío va acorde con el término Mesías, va acorde con el judaísmo, no con los gentiles, no, y mucho menos desconociendo completamente todo de Dios. Entonces,
Desde ahí partimos en que Jesús está hablando como judío. ¿A quiénes? A judíos en un contexto judío. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien. Entonces dice, yo soy el Mesías y dirán, el tiempo ha llegado, dice, pero no les crean. Entonces, otra vez, la forma en la cual a nosotros se nos compartió en cuanto al Evangelio no fue referente a un Mesías judaico, sino en cuanto a la gracia y misericordia de Dios, el de perdón de mis pecados, etcétera, etcétera, lo que todos ya sabemos. Pero aquí Jesucristo no está mencionando nada de eso. Versículo 9. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Ahora, tristemente hay muchos maestros, pastores, lo que se le quiera decir, que lamentablemente hoy en la actualidad es lo que están enseñando. No, es que está ocurriendo esto hoy. No, pues ya viene el Señor. Está ocurriendo aquello. Se está manifestando eso. No, pues ya viene pronto el Señor. No, o está ocurriendo, o miren, está pasando esto con estas naciones. ¿Qué es lo que dicen? Ya el Señor está cerca. Pero ¿qué dice aquí el Señor Jesucristo? Cuando oigan de guerras y de levantamientos, ¿qué dice? No se dejen llevar por el pánico. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me debo dejar llevar por el pánico? ¿Sí? Digo, yo no soy judío. Aquí el Señor Jesucristo se está dirigiendo ¿a quién? A judíos, a promesas judías. ¿Sí? Yo soy gentil. ¿Sí? Yo me tengo que preocupar, tengo que entrar en pánico. Y aquí el Señor Jesucristo, dirigiéndose a quién otra vez, judíos, les está diciendo, no se dejen llevar por el pánico. Después dice, es verdad, esas cosas deben de suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. En otras palabras, está diciendo, no se llenes de pánico. Todas estas cosas es necesario que pasen, pero todavía el fin no viene. Entonces, ¿qué nos podría decir? ¿Que todas las cosas que están ocurriendo hoy en la actualidad podrían ser señal de que el Señor ya venga? No. ¿Sí? A lo mejor ustedes dicen, ya me sé la respuesta porque ya lo vimos en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 5, pero aquí en Lucas, por eso lo quise retomar, porque aunque no entra así tan directo como Mateo, pero da te va introduciendo poco a poco, a cuándo se refiere estos acontecimientos, ¿sí? Y los acontecimientos que están ocurriendo hoy en la actualidad no tienen que ver nada con la venida del Señor. Dice él, es cierto, tendrán que venir, pero eso no significa que ya sea el fin. Si vamos bien, ¿sí? Vamos más adelante. Versículo 10. Una nación, luego agregó, una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro. Si dijéramos que eso es señal de lo que está ocurriendo actualmente, pues diríamos, pues ¿qué no ves? Un reino contra el reino, un país contra otro país. Coincide. Pero vamos más adelante, si es a lo que el Señor Jesucristo está refiriendo. Dice, habrá grandes terremotos, que es lo que ha pasado casi todos los años, casi hasta en el mismo día, ¿verdad? Ha caído, ¿qué no ves? Que está temblando, que están habiendo terremotos, dice, hambres y plagas en muchos países. Acabamos de salir del COVID, ¿sí? Y mira, y hay todavía mucha hambruna en muchos países. ¿Qué no estás viendo lo que está ocurriendo? Le dirían a Eduardo, ¿qué no estás viendo? Ya pronto viene el Señor. ¿Sí? Y después dice, y sucederán cosas aterradoras y grandes milagros del cielo.
¿sí? De ahí vemos, ¿no ves? Y estas cosas, vienen los extraterrestres y vienen los ovnis y esas luces que se ven allí. Mira, todo coincide. Todo esto que estamos viendo en la actualidad está coincidiendo con lo que el Señor Jesucristo está hablando en Lucas capítulo 21. ¿Será cierto? Vamos a dejar que la Biblia nos dé respuesta. Versículo 12 dice, pero antes de que ocurra todo eso, cuando dice Jesús, pero antes de que ocurra todo eso ¿a qué se refiere? A lo que dijo anteriormente. Dice, pero antes de que ocurra todo eso, dice, habrá un tiempo de gran persecución. Ahora yo pregunto, ¿ahorita nosotros estamos en gran persecución? No. ¿Hace 10 años? No. Dirán, bueno, pues sí, es que en China hay persecución, en los lugares islámicos hay persecución y todo, pero en todo el mundo, ¿hay persecución? No. Entonces, ¿se estará refiriendo el Señor Jesucristo a este tiempo o nosotros estará bien tomar esta cita para decir todo lo que está aconteciendo hoy en la actualidad es exactamente a lo que Lucas se está refiriendo en Lucas capítulo 21? Ya aquí el Señor Jesucristo ya nos empieza a vislumbrar cuándo exactamente estarán ocurriendo esas cosas y esas cosas serán señal de su venida y del fin del mundo. ¿Sí me explico? Dice otra vez, pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Dice, los arrastrarán a las sinagogas. Pregunto, si nosotros ahorita tuviésemos persecución, a Eduardo, a Héctor, a todos los que estamos aquí, ¿nos mandarán y nos llevarán a una sinagoga? No, todavía está hablando acerca de un contexto ¿qué? Judaico, ¿sí? ¿Quiénes son en cuanto a los que tienen ese tipo de contexto? Los judíos, con referente a las sinagogas. Dice, los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes. Y dice, todo por ser mis seguidores. Esto refiriéndose otra vez, si estamos hablando de un contexto judío, estos seguidores tienen que tener un contexto ¿qué? Judío. No gentil, no cristiano, no es la iglesia, es judío. Si vamos bien. Y después dice 13, pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Qué interesante que estos judíos o a estos que serán perseguidos durante ese tiempo, aún así Dios les permite que sufran de esa forma y ser presentados ante reyes, ser presentados ante gobernantes. ¿Para qué? Para que ustedes hablen de mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante que ellos hablen en ese periodo acerca de Dios? Versículo 14 dice, así que no se preocupen de antemano porque por cómo contestarán a los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Ahora, si nosotros a lo mejor alguna vez hemos escuchado una enseñanza y todo, donde citan este texto, donde dice, y les recordaré y todo, lo toman muy, muy actual. ¿Sí me explico? Lo toman muy actual. Dicen, sí, pues es que el Señor Jesucristo dijo que Él nos recordaría y todo. Pero el Señor Jesucristo, otra vez, se estará refiriendo a este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Porque ahí, recordemos que no podemos sacar un texto fuera de su contexto y hacer nuestra propia doctrina o nuestro propio pretexto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tenemos que entender que todo va dentro de un mismo contexto y una misma atmósfera. Entonces, si estos seguidores de Jesús
siendo judíos, estaban siendo perseguidos, estaban hablando de Dios. Entonces, estos que judíos nuevamente, versículo 14, otra vez, así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Todavía estamos hablando de lo mismo, ¿sí? No nos hemos hablado, no es la iglesia, no nos hemos salido del contexto, estamos hablando de un contexto judío. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Versículo 16, aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares, amigos, los traicionarán, incluso a algunos de ustedes los matarán. Como que las cosas ya se están poniendo muy crueles en este periodo de tiempo que el Señor Jesucristo está describiendo. Y otra vez pregunto, ¿será este tiempo que nosotros estamos viviendo? ¿Sí? Versículo 17. Todos los odiarán por ser mis seguidores. ¿Sí? Versículo 18. Pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. ¿Sí? Otra vez lo vuelvo a repetir. Estamos en un contexto judío. Estamos hablando de estas personas que serán llevadas otra vez ante gobernantes, serán juzgadas. Dios les recordará, les dará la respuesta, ¿sí? Cuando fuesen juzgados. Y aún así dice versículo 18, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Versículo 19 dice, al mantenerse firmes, ganarán su alma. Y esta frase es la más importante para poder entender el contexto del cual está hablando. ¿Sí? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes y les dijera, para poder obtener la salvación, tienes que demostrarlo con tu propia vida. ¿Qué me dirían? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué? ¿Cómo yo obtengo la salvación? ¿A través de qué? A través de Jesucristo, a través de depositar mi fe, ¿sí? En Jesucristo como medio de salvación. Sí, vamos bien. Pero estas personas que dicen aquí, dice, al mantenerse firmes, ganarán su alma. ¿Sí? Y nosotros si ya estudiamos Mateo 24, Mateo 25, lo que vimos en Apocalipsis, lo que vimos en Ezequiel, tenemos que recordar que las personas en un periodo en específico, ¿sí? Donde ya no esté la iglesia, ¿sí? Donde haya tanto judíos como gentiles sufriendo algo, ellos cómo van a demostrar que han creído. Con su vida. ¿Sí lo recuerdan? No lo menciona aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cuándo es exactamente donde van a ocurrir estas cosas? ¿En qué periodo? Ya lo saben. En el tiempo de la tribulación. Entonces, si nosotros entendemos eso, que es en el tiempo de la tribulación, entonces que decimos, entonces ahora ya está más claro. Entonces, ahora por eso puedo entender que por qué serán llevados ante juzgados, dice, por causa de él. ¿Sí? Entonces ya puedo entender por qué el Señor me defenderá ante esos juzgados. Entonces ya puedo entender por qué inclusive las cosas se verán tan feas que inclusive los mismos de mis casas, los mismos hermanos, mis propios familiares, inclusive hasta ellos me van a entregar ante las autoridades. Entonces por eso puedo entender por qué odiarán a todos por ser seguidores de Dios. Entonces ahora puedo entender por qué me dice que tengo que mantenerme firme para ganar mi alma o para demostrar que he creído en Dios con mi vida. Ahora sí, ya todo entra y checa. ¿Sí me explico?
¿sí? Y así no andamos forzando nada. Entonces, cuando aquí dice el texto que les mencioné hace rato, cuando dice, y Él les recordará, dice, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno, o sea, es cierto que para un cristiano, para la iglesia, es cierto que el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo nos recuerda, nos enseña, ¿sí? Pero no con base a Lucas capítulo 21, sino puede ser, ya leímos Corintios capítulo 2, donde Él nos enseña las cosas profundas de Dios, el Espíritu Santo nos muestra. O sea, pareciera ser lo mismo, pero son cosas completamente diferentes. ¿Sí me explico? Y tenemos que usar los textos adecuados para cada cosa, porque si no lo hacemos de la forma correcta que debemos hacer, hacemos una mezcolanza de textos y es por eso que a veces llegamos a decir, no, pues es que la iglesia casi ha sustituido a Israel, Israel ha sido completamente olvidada por Dios. Y esa es una gran mentira. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, regresemos a Lucas capítulo 21 y otra vez, versículo 19 dice, al mantenerse firmes, ganarán su alma. Ahora llegamos al versículo 20, dice lo siguiente, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Y este dato también es importante porque nos sitúa otra vez en qué periodo. En la tribulación, si lo recuerdan, ¿sí? Ya al final de la tribulación, ¿qué es lo que va a suceder? A ver. Van a querer destruir el pueblo de Dios. Se van a levantar las naciones contra él. ¿Qué batalla hace referencia a eso? Armagedón, ¿sí? Ahí todas esas se reúnen, ¿sí? Para pelear en contra del Mesías, pero también asedian al pueblo de Israel. Si vamos bien, entonces, otra vez, ¿a qué periodo se estará refiriendo el Señor Jesucristo? A ese periodo. Entonces, es por eso que nosotros hoy en la actualidad podemos estar aterrados, como dice aquí, no se dejen llevar por el pánico, paniqueados, que estas cosas, que los ovnis, que no sé qué, ay, que los terremotos, ay, que que el COVID, ay, que esto, y ay, se va a acabar el mundo. ¿Podemos nosotros tener esa actitud? No, no. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, seguimos adelante. Bueno, versículo 20 nuevamente dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Versículo 21, entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Versículo 22, pues serán días, y aquí me quiero pausar. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 24 que el mismo Señor Jesucristo cita a el libro de Daniel? ¿Sí? Y el libro de Daniel habla acerca de la abominación que entrará. Y el Señor Jesucristo en Mateo 24 menciona, que no menciona Lucas, pero sí lo menciona Mateo, que dice, y cuando veáis a la abominación desoladora que entra y hace ese sacrificio o esa profanación, en ese momento, huye, corre. ¿Por qué? Porque se irá en contra de todo lo que se llame Dios. Y es por eso que vemos nuevamente lo que ya hemos leído. Por eso ustedes serán odiados por causa mía. Por eso ustedes serán perseguidos. Por eso ustedes serán puestos ante los gobernantes y todo. Por eso ustedes con su propia vida van a tener que demostrar que han creído en mí. ¿Sí me expliqué? Una pregunta, entonces de ahí viene la confusión de Pablo de decirle que el Señor ya venía pronto, por cómo el Imperio Romano estaba persiguiendo a los creyentes, se puede decir, por eso es tanta como que su exhortación en sus cartas de decir,
y acuérdense, el Señor ya viene, y manténganse firmes, y acuérdense de todo eso. ¿Es por eso que estaba de cierta manera confundido Pablo? Sí había cierta confusión de Pablo, porque algo triste que ocurrió y que para ellos era muy evidente es de que en el año 70, cuando entra Tito, el emperador Tito, a Jerusalén, ¿qué es lo que hace? Destruye el templo. ¿Sí? Y aunque Pablo no estuvo en esta pregunta que le hicieron a Jesús, pero lo que él ha aprendido, lo que se le enseñó es esto, ¿sí? Ya inclusive Lucas, compañero de ¿quién? De Pablo, ¿sí? También estaba escrito, es el pasaje que nosotros estamos leyendo, ¿sí? Entonces Lucas pues se va a destruir, porque inclusive, ¿cuál era? Que dice, ¿qué señal habrán de estas cosas? ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Pues muchos de los apóstoles todavía estaban vivos cuando Tito entró y destruyó el templo en Jerusalén. Entonces, ¿qué dicen? Pues ya se acerca esto. ¿Sí me explico? Pero el hecho de que Jesucristo les haya dicho eso de que iba a ocurrir no significa que ya va a ser inmediatamente después. O sea, que iba a ocurrir, porque ellos empezaron a admirar y todo lo que había. Y que les dijo, pues eso no va a quedar. Porque incluso ellos Eso le se dicen, va a ser ¿cuándo será destruido. eso? Y él dice, ni yo mismo lo sé, solo el Padre sabe. Cuando le preguntan, ¿y cuándo van a suceder todas estas cosas? Bueno, eso de cuando yo no lo sé, eso se refiere a otro acontecimiento. ¿Sí? Eso en Mateo capítulo 24 recordemos que hay un acontecimiento que ellos no preguntan, pero que Jesús les dice que uno será tomado y otro será dejado. Y ahí es donde hace referencia, dice, yo no sé cuándo va a ser eso. ¿Sí? Inclusive ese de que uno será tomado y otro será dejado, será la primera señal de que ya van a empezar a ocurrir estas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor llevará a quienes? A la iglesia. Y después de llevarse a esa iglesia empieza el periodo de la tribulación y ya vemos estos acontecimientos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí quedó claro? Entonces sí, Pablo de cierta forma al ver esas cosas, pues sí, pensaba que ya estaban siendo perseguidos, el templo de Israel estaba destruido, estaban siendo masacrados, o sea, prácticamente él veía ya viene el Señor, pero no, afortunadamente para nosotros, no. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? ¿Todo va bien? Bien, sigamos adelante. Que los 20 y el templo de... entonces los... bueno, versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Versículo 22 dice, pues serán días de ¿qué? De la venganza de Dios y las palabras proféticas de las escrituras se cumplirán. Y si recordamos otros textos que hacen referencia a ese periodo de tiempo, es un tiempo de angustia, es un tiempo de juicio para el mundo y para el pueblo de Israel. Y aquí dice, y las palabras, dice, pues serán días de la venganza de Dios, es donde Dios realmente va a hacer un juicio en contra del pueblo y de Israel. ¿Sí? Ahora también, si recuerdan esa clase que vimos con anterioridad, que hay algunos que piensan que la iglesia va a pasar por ese tiempo. ¿Y nosotros qué vimos? ¿Sí pasará la iglesia por ese tiempo? No. ¿Por qué? Porque la iglesia está exenta de cualquier juicio de Dios. Sí, igual Romanos capítulo 8, desde el versículo 1 dice, para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Sí? Porque los que han creído en Cristo han pasado de muerte a vida y ya no hay ningún tipo de condenación. Ya nuestra deuda con Dios ya ha sido saldada gracias a quién? A Jesucristo. Entonces es imposible que la iglesia pase durante ese periodo.
Imagínense. Y así como lo menciona Lucas, que será un tiempo o días de venganza de Dios y la iglesia ahí. Bueno, entonces, ¿no que Jesús me da la salvación? ¿No que Jesús realmente pagó mi deuda? ¿Sí me explico? Si la iglesia tiene que pasar la tribulación, entonces el sacrificio de Jesucristo no fue en vano. Exactamente. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ven. Dice, pues serán días de la venganza de Dios y las palabras proféticas de las escrituras se cumplirán. Y nosotros recordamos desde que vimos Ezequiel y varios de los profetas del Antiguo Testamento, recuerdan que vimos que muchas de las cosas que hablaban acerca de ese periodo, inclusive hablaban del establecimiento del Mesías, el establecimiento del reino. ¿Sí? Vendría el Mesías y vendría. Y de hecho, ¿cuál es el origen de la pregunta de los discípulos? ¿Cuándo sucederán estos? ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces el Señor Jesucristo, lo mismo que en Mateo capítulo 24 y 25, no ha quitado de su mente el hecho de que les está respondiendo en cuanto a la venida de quién? Del Mesías. ¿Sí? ¿El Mesías para quién es? Para el pueblo de Israel. ¿Para la iglesia? No. No hay necesidad de eso. ¿Hay necesidad que nosotros como iglesia estamos esperando al Mesías? No, porque ya está en nosotros. Ya somos parte de Él. Y Él parte de nosotros. ¿Sí? Bien. Pero el pueblo de Israel sí. Dice, pues serán días de venganza de Dios y de las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Versículo 23. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas, ¿sí? Y para las madres que amamantan, pues habrá desastres en la tierra, gran enojo contra este pueblo. Y otra vez volvemos al juicio de Dios en contra de quién? Del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, pregunta para ver si me están entendiendo. Todo esto que hemos leído con anterioridad, ¿ahí vamos a estar nosotros? ¿Es para nosotros? No. ¿Sí? ¿Nosotros nos tenemos que afligir por esas cosas que van a venir? No. ¿Sí? Bien. Versículo 24. Los que matarán espada o serán enviados cautivos y todas las naciones del mundo, y Jerusalén, fíjense, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. También aquí, este texto, también depende de la traducción, a veces es un poquito mal interpretado. Bueno, voy a decir un punto antes. Dice, y Jerusalén será pisoteada ¿por quién? Por los gentiles, ¿sí? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. No, los gentiles son los que no son judíos. ¿Sí? Entonces, así sea la nación que sea, es gentil. Mientras que no seas judío, o eres gentil, o eres gentil, o eres judío. Entonces, ¿qué es lo que leímos anteriormente? El pueblo de Israel va a estar asediado, el pueblo de Israel va a estar atacado, va a ser perseguido. Y dice, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Prácticamente todos los gentiles o las naciones que se levantarán en contra de Israel, pues los van a estar haciendo el rato muy desagradable. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Todos los que no, lógicamente no va a decir, y alguno que otro judío va a estar en contra de él. No, por eso dice, y los gentiles, porque son los únicos que podrían estar en contra de la nación de Israel. No puede, bueno, si a Jesús lo traicionaron, bueno, entonces, pero en sí no habría un judío que estuviese en contra de otro judío. ¿Sí me explico? Por eso dice, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Y después dice, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Y aquí quiero resaltar eso cuando dice, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Porque muchos, digo, depende de la versión y todo, entienden o interpretan de que
es que tenemos que llevar el Evangelio a todas las naciones, porque la Biblia dice que hasta que el Evangelio sea esparcido a todos los gentiles, es cuando ya el Señor Jesús venga. Pero eso no está diciendo este texto. Sí, Dios está determinado un tiempo en el cual, ¿cuál es el contexto? Los gentiles que estaban haciendo en contra de Israel, los atacaban. ¿Sí? Y Dios determinó un tiempo en el cual eso ya no iba a ocurrir. ¿Sí? Entonces Dios iba a detener el ataque de los gentiles hacia el pueblo de Israel. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando venga el Mesías, su venida, y venga a establecer su reino. Si vamos bien, ¿sí? Entonces, dice, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Y versículo 25, dice lo siguiente, y habrá señales extrañas en el sol, en la luna, en las estrellas y aquí en la tierra. Las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. Versículo 26. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Ahora, ¿por qué otra vez? ¿Por qué dice hasta que el fin del tiempo de los gentiles llegue hasta el fin? Y después dice, y habrá señales extrañas y todo. Si nosotros recordamos Apocalipsis, cuando viene y establece Jesús su reino, la situación con Israel no estaba bien. ¿Sí me explico? También lo vimos con el profeta Ezequiel, si lo recuerdan, también lo vimos con Daniel, ¿sí? Y con otros también lo vimos. Pues aquí en Lucas también dice eso, ¿sí? Se va a terminar y ellos verán, y el fin, dice, el fin del tiempo de los gentiles llegará a su fin cuando haya todas estas manifestaciones en el cielo, dice, y versículo 26 nuevamente dice, y la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Versículo 27 dice, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Entonces esas grandes señales que verán será previo, casi en el momento instante en el que el Señor venga y descienda a establecer su reino. ¿Sí está quedando claro? ¿Sí? Y dice otra vez, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que les está diciendo a sus apóstoles? Cuando les digan, y aquí, ahí viene el Mesías, y cuándo ocurrirán estas cosas, ya Jesús ya les está contestando. Cuando pasen todo esto, y al final estas señales darán resolución o darán la señal de que yo ya vengo. Antes, no. ¿Sí? Y va a ser y todo esto, casi estos versículos que leímos de Lucas, otra vez lo repito, ¿durante qué periodo va a ser? Durante la tribulación. ¿La iglesia va a estar? No, la iglesia no va a estar. ¿Sí? Y versículo 26 otra vez, dice, versículo 27, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. ¿Sí? Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. ¿Por qué? Porque el Mesías que ellos esperan vendrá, conforme a Apocalipsis, capítulo 20 que ya leímos, vendrá y establecerá su reino. ¿Sí? Y cuando venga y establezca su reino, así como dice, como lo vimos en Ezequiel, capítulo
37, si no mal recuerdo, viene y qué es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Y como dice aquí que y todas las profecías de la antigüedad se van a cumplir. ¿Qué es lo que va a pasar con el pueblo de Israel? Todos los que murieron con anterioridad, ¿qué van a pasar? Van a resucitar. Y Dios empezará a dar salvación a su pueblo. ¿Sí me expliqué? ¿En qué contexto lo estamos viendo? ¿En qué contexto está hablando aquí Lucas? ¿Contexto judío o gentil? Judío. Promesa para judíos. ¿Promesa para la iglesia? No. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Entonces, ¿sí ha quedado claro a lo que se refiere a estos textos? ¿Sí? Bien, vamos ahora a Juan capítulo 14. Mientras que los judíos tienen que ponerse de pie, como dice aquí Lucas, y levantar la mirada porque la salvación está cerca, refiriéndose al pueblo de Israel, ¿qué es lo que pasa con nosotros los cristianos? Juan capítulo 14. También Juan capítulo 14 es uno de los textos que recientemente también hemos leído. ¿Sí lo recuerdan? Bien. O por lo menos díganme que sí para que me la crea que sí están leyendo. Sí. ¿Sí? Juan capítulo 14. ¿Sí? Y dice, recordemos previamente algo lo que es Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, Juan capítulo 17, etcétera. Es una charla y una plática que tiene el Señor Jesucristo con sus discípulos horas previas a ser crucificado. Esta charla no la menciona Mateo, no la menciona Marcos, no la menciona Lucas. El único que la menciona es Juan. ¿Y Juan quién es? El apóstol Juan. ¿Juan era cercano a Jesús? Sí. Y por eso podemos entender por qué el apóstol Juan es el único que habla de esto, por esa cercanía. Sí, aunque Mateo era también de los apóstoles y estaba ahí, pero no era de los más cercanos. Sí, Marcos, pues no, es posterior, él no estuvo, él recoge el testimonio de Pedro. Lucas, pues mucho menos. ¿Sí? Entonces el único que puede hablar en cuanto a esto y ser testigo de estas palabras que tiene aquí Juan capítulo 14, 15, 16, 17, etcétera, solamente las pudo haber presenciado o escuchado el apóstol Juan. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y dice, entonces, previo, ya el Señor Jesucristo ya había predicho la traición de Judas, ya había predicho que Pedro lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y aquí el Señor Jesucristo, por eso dice, bueno, vamos a leer desde el 13, capítulo 13, versículo 37. Capítulo 13, vamos a leer los 2 últimos versículos del capítulo 13 y nos pasamos al 14. Juan capítulo 13, versículo 37. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó, refiriéndose a Pedro. Estoy dispuesto a morir por ti. 38 dice, ¿morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Sí? Y después llegamos al capítulo 14. Recordemos que originalmente la Biblia no tiene esas divisiones de capítulos y versículos, si estamos entendiendo eso. Entonces, digamos que sigamos en la misma conversación. Entonces le acaba de decir Jesús esto. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y después dice 14, versículo 1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Ahora se dirige a todos. Confíen en Dios y confíen también en mí.
¿sí? Ahora, recordemos que ya Jesucristo aquí tiene a sus discípulos y sus discípulos son judíos, ¿sí? Otra vez. Y dice versículo 2, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente, ¿sí? Prácticamente ya el Señor Jesucristo ya empieza ¿qué? A despedirse. Ya está diciendo sus últimas palabras o sus últimas enseñanzas a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿sí? Pero de cierta forma ya el Señor Jesucristo ya no estaba hablando de una forma ya meramente judía, ¿sí? Ya estaba hablando un poquito ya más hacia el tema de la iglesia. ¿Por qué? Dice lo siguiente, otra vez, confíen en Dios y confíen también en mí. Ahora, tenemos que recordar que para que un gentil pueda ser salvo, primero tiene que creer a Dios. ¿Y qué le tiene que creer a Dios? Que ha enviado a su ungido, a Jesucristo, que dice Juan 3:16, Dios envía a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Señor Jesucristo aquí dice, primero, confíen en Dios, que Dios ha mandado la salvación. Y después dice, y confíen también en mí. Y ese dicho es más dado ¿a quién? A la iglesia. Aquellos creyentes que serán parte de la iglesia, seas judío o seas gentil. Si vamos bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judíos, ¿cuál iba a ser su esperanza? Solamente creen en quién? En el Mesías, ¿sí? Para obtener las promesas que se les dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿La iglesia tiene promesas que se nos dio desde el Antiguo Testamento? No, ninguna. ¿Sí? Versículo, otra vez, confíen en Dios y confíen también en mí. Dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuere así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? ¿Sí? Y después dice, cuando todo esté listo, volveré. ¿Y qué dice? Para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo esté. Ahora, si pusimos atención lo que vimos en Lucas capítulo 21 y lo que estamos viendo aquí en Juan, cuando narra acerca en cuanto que viene Jesucristo, narra como que dos cosas diferentes. En Lucas capítulo 21 está hablando y habla y dice que todos le verán y vendrá en su gloria. Y por capítulo 20 de Apocalipsis y otros, y establecerá su reino y todo ojo le verá. Él vendrá y establecerá. Pero aquí en Juan capítulo 14 dice algo muy diferente. Dice otra vez, en el hogar de mi Padre, ¿dónde está? En el cielo. Las promesas a Israel se le han dado ¿en dónde? En la tierra. ¿Sí? El Mesías va a venir y va a establecer su reino ¿en dónde? En la tierra. ¿Sí? Todo Israel será resucitado, todo el Israel antiguo de los que han creído serán resucitados. ¿En dónde? ¿Dónde estarán? En la tierra. ¿Sí? Pero aquí, otra vez Jesús dice, si no fuera así, dice, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? Entonces, ¿el lugar del Padre dónde está? En el cielo. Y dice, hay mucho lugar, hay muchas, como versión 60 dice, muchas moradas, mucho espacio, muchas habitaciones. Entonces, Jesucristo ya está haciendo una invitación completamente diferente a lo que el concepto judío tiene. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ya no está hablando acerca de las promesas dadas al pueblo de Israel. Ya está dando acerca de ahora, de sus promesas que ahora Dios le está dando ¿a quién? A sus discípulos, a esos cercanos, a su primera eclesia.
su primera asamblea, su primer grupo, ¿sí? Y después dice, hay lugar más que suficiente. Si no lo fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? ¿Sí? ¿Dónde les va a preparar lugar a sus discípulos? En la casa del Padre, en el cielo. Señor Jesucristo les está dando a los apóstoles esa promesa. Otra vez, ya no como judíos, sino ahora como esta nueva institución. Después dice, cuando todo esté listo, otra vez dice, volveré para llevarlos. Y si nosotros recordamos lo que estudiamos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, que habla acerca del rapto. Cuando vemos Mateo capítulo 24 dice, y uno será tomado y otro será dejado. Y aquí en Juan capítulo 14 dice, cuando todo esté listo, dice, volveré para llevarlos. ¿A dónde? A la casa de su Padre, a donde Él está preparando habitaciones. Y después dice, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entonces, ¿cuáles son las promesas que Dios le ha dado al pueblo de Israel? Promesas terrenales. ¿Qué promesas Dios le dio a sus discípulos o lo que es a la iglesia? Celestiales. ¿Sí fue claro? ¿Sí? Son completamente diferentes. Por eso el pueblo, la iglesia no sustituye al pueblo de Israel. ¿Sí? Israel no es relegado por la iglesia, ni quieran pensar que la iglesia ahora, como el pueblo de Israel ha sido quitado, ahora todas las promesas de Israel van a caer sobre la iglesia. No, es un grave error doctrinal, es un grave error de interpretación. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo está diciendo, para Israel es esto, y ahora para la iglesia es aquello. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Sí? Y así como el pueblo de Israel tiene que voltear arriba y ver a su Mesías descender, ¿sí? Lo único que queda en cuanto a ellos es solamente esperar su llegada, ¿sí? Pero en el caso de la iglesia, ¿qué tiene que esperar? Que el Señor se los lleve, ser llevado. No verlo que venga, sino cuando Él me lleve. También es algo muy diferente, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Y volvemos a la pregunta original. ¿Tenemos que nosotros preocuparnos por las cosas que están aconteciendo hoy? No. Y a lo mejor, como pregunta, ¿nos tenemos que preocupar por 2 gallinas descabezadas que nos dejen? Mucho menos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros estemos completamente convencidos, como ya lo hemos visto en la escuela dominical hoy en la mañana, sabemos en quién hemos creído, ¿sí? Sabemos que hemos creído en el Dios de la Biblia, ¿sí? En el Dios de los judíos, pero también sabemos que este Dios de los judíos, este Dios vivo y verdadero, ¿sí? Por el hecho de haber creído en Jesucristo como medio de salvación, no nos hace parte del pueblo de Israel, sino nos hace parte de una nueva institución llamada iglesia, para los cuales Dios va a tomar y se los va a llevar directamente al cielo. Para que, como dice aquí, cuando todo esté listo, volverá para llevarlos y llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y más adelante dice, voy a leer rápido unos pasajes, dice, no Señor, no lo conoce, dice, versículo 4, perdón, ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y versículo 5 dice, no Señor, no lo conocemos, dijo Tomás, no tenemos ni idea de a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Versículo 6, Jesús le contestó,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Quién es el que nos va a llevar? Jesús. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Dice, crean en Dios, pero también crean en mí. Nuevamente está hablando acerca de la salvación en Jesucristo. Versículo 7 dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Bueno, y ya después hablan de otras situaciones. Pero debemos de entender de que Jesucristo, siendo que es el camino, la verdad y la vida. Esa es nuestra salvación. Esa es nuestra gran esperanza. A diferencia del pueblo de Israel, que tiene que esperar la llegada del Mesías, nosotros esperamos ser llevados al cielo, ¿sí? Y estar ante la presencia, y como dice ahí Jesús, para que siempre estemos con Él, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Nada más quiero agregar un comentario, Sí. que lo que yo me he dado cuenta o he visto luego en Facebook así, que hay personas, incluso cristianas, que confunden el día del Señor con la venida del Señor Jesús cuando nos, o sea, lo del arrebatamiento, o sea, Sí. sacan de contexto el día del Señor y piensan que es cuando ya va a venir el Así arrebatamiento, entonces como que revuelven todo. Sí, y es ahí, por eso yo siempre he recalcado eso de que la iglesia es una cosa, Israel es otra cosa, y tienen diferentes promesas y tristemente, así como comenta hermana, pues hay esa creencia errónea, ¿sí? Y no es porque diga, es que aquí enseñamos la verdad, pero por eso desde un principio, desde la escuela dominical, fui muy claro y me preocupé mucho para que tuviésemos las herramientas necesarias para poder interpretar correctamente la Biblia. Y si nosotros hemos estado aplicando esas herramientas de cómo interpretar la Biblia, es imposible que nosotros podamos caer en esos errores. ¿Sí me explico? Porque ahorita, por ejemplo, lo que leímos en capítulo 21 de Lucas, o sea, si no leemos el contexto, si no entendemos lo que ya hemos leído anteriormente en cuanto a los periodos de tiempo, honestamente estaríamos confundidos. Sí, estaríamos pensando que eso es lo que está ocurriendo ahorita y todo. Y no, ¿sí? Entonces, es muy acertado su comentario y es por eso que les decía en un principio, aunque nosotros ya, de cierta forma, ya lo habíamos visto en Mateo 24, Mateo 25, pero es importante volverlo a repetir, ¿sí? Porque hay gente que en la actualidad siguen creyendo que ya la venida del Señor está cerca. Prácticamente nosotros como cristianos eh, podemos estar completamente descansados y rebosando de la salvación y del amor de Dios y despreocupándonos de ese tipo de cosas. Porque cuando realmente las cosas vayan a empeorar, el Señor vendrá por nosotros y ya. No tenemos que preocuparnos de nada más que de vivir, de predicar su palabra, de llevar buenos matrimonios, llevar bien a nuestros hijos, o sea, todo lo que a lo mejor Pablo, en como decíamos hace rato, pensaba que ya venía el Señor, ¿sí? De hecho, también en Tesalonicenses menciona Pablo como algunos, ya habían dejado de trabajar, habían vendido sus cosas, dice, pues ya el Señor ya viene, ¿sí? Y que es hasta Pablo que dice, pues el que no trabaje, pues que no coma, ¿sí? Ahí lo menciona. Sí, ya estaban bien despreocupaditos, pues ya el Señor ya viene, ya para qué hago aquello, ya para qué me esfuerzo a hacer esto, ya para qué me enfoco en hacer eso. No, el Señor quiere que nosotros vivamos nuestra vida y que la disfrutemos plenamente y que prácticamente estas cosas que están ocurriendo
no nos despreocupemos y no nos enfoquemos, no nos llenemos de terror, de falsas temores que realmente no van a venir sobre nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, pongamos esto, por eso quise terminar con Juan capítulo 14, porque nosotros tenemos una bella esperanza celestial. Y el Señor Jesucristo, cuando Él diga y ya determine cuándo será, Él vendrá simplemente por nosotros. Es más, ni nos dirá con permiso. Él vendrá, nos tomará y estaremos siempre con Él. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.